La revista científica Nature presentó un estudio sobre las secuelas que experimentarán las personas que padecieron COVID-19 luego de 2 años del contagio y dice que estos daños o enfermedades derivadas del virus representará una carga importante en la salud de las personas y que deberán atenderse y tratarse constantemente. Ante esta alerta, pues llama la atención en México, pues el COVID-19 afectó más de 7 millones de personas, según números oficiales, y los datos de Coneval no son alentadores, pues se incrementó el porcentaje de mexicanos con carencia de acceso a servicios de salud. ¿Qué secuelas podrían experimentar y sobre todo después de un manejo pues muy deficiente que tuvo el gobierno mexicano de la pandemia? ¿Qué podemos esperar? Saludo al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud, para que nos hable de esto. Doctor, gracias, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, qué gusto. ¿Qué podemos esperar ante esto y sobre todo por la manera en que se ha manejado la pandemia en México? Mira, es una excelente pregunta. Fíjate que desde las fases finales de la gran expansión de la pandemia, digamos a principios del año pasado, cuando ya comenzábamos a ver la luz al final del túnel, yo personalmente hice varias veces esta pregunta. Oiga, ¿y alguien ya está investigando cuáles van a ser las personas que van a llegar a los servicios de salud presentando alguna secuela de COVID? Vaya, nunca tuvimos una respuesta específica. Exactamente justo a la pregunta de ¿existe algún programa para realmente darle un seguimiento a este tipo de pacientes? Las únicas respuestas que obtuvimos a través de las redes sociales de algún funcionario de segundo o de tercer nivel era que nos mostraban un muestrario de protocolos de investigación de algunos médicos en algunos hospitales, pero es que esto no era de un protocolo de investigación. Alejandro, no tenemos hoy una política sanitaria para rastrear los problemas de post-COVID o de COVID largo. Y déjame platicarle de cómo comienza el problema. El problema comienza desde que no sabemos, porque no lo sabemos, quién tuvo COVID y quién no. Porque, como tú recordarás, no teníamos pruebas. Entonces, si alguien se enfermó de COVID y nunca lo supo, es muy probable que de repente empiece a tener cualquiera de los más de 80 a 500 tipos de padecimientos que se han asociado al COVID largo. Primero comenzando con los neurológicos o psiconeurológicos, gente que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tienen síndrome de fatiga crónica y que no saben por qué fue, o que sí tienen COVID, pero o tuvieron COVID, perdón, y no se fueron a atender. Personas que pueden tener problemas cardiovasculares, que pueden tener problemas de trombosis, que pueden tener problemas de cualquier tipo a nivel neurológico periférico, problemas oftalmológicos, problemas endocrinológicos. Lo que va a suceder, según este estudio y otro que se publica en el Journal of the American Medical Association, en JAMA, curiosamente los dos, hablan de las secuelas que tienen los pacientes a 2 años, en lugares donde sí se hizo un seguimiento. Por ejemplo, el primero que citabas tú, el de la revista Nature, es un estudio que se hizo con cerca de 140,000 pacientes que se sabe que tuvieron COVID, veteranos del servicio de salud de los veteranos de los Estados Unidos, donde los puedes tener muy controlados, ¿no? Bueno, pues no es una cifra menor. Y se ve como, si bien no es que se incremente sustancial de manera significativa la mortalidad, sí la morbilidad. Son gente que tiene muchas enfermedades. Y tú vas a decir, bueno, ¿y esto cuál es el impacto? Es un impacto directo al sistema de salud, porque súbitamente tenemos gran cantidad de enfermos que van a llegar por una gran cantidad de patologías y que, uno, no están contemplados en un presupuesto. Hay que recordar que en la administración pública lo que no está en el presupuesto no existe. El presupuesto de la salud está hecho para el México con sus enfermedades como lo conocemos, no con las nuevas enfermedades y la carga importante de estos trastornos post-COVID. De esto llevo yo hablando en mis conferencias desde hace 2 años. ¿Cómo vamos a pagar por tanta gente enferma? ¿Sí? 2, no tenemos tampoco un seguimiento donde estemos llamando a la gente. Tú dime si has visto algún anuncio donde te diga, oye, si tuviste COVID, asiste a tu centro de salud para que te hagamos estas pruebas y chequemos. Nada, cero, ¿sí?
Un punto muy importante y que no es menor, te mencionaba yo al principio, todos los trastornos neuropsiquiátricos que se pueden presentar, el tener una población que de por sí, si tiene problemas para un diagnóstico de depresión o de ansiedad o de fatiga crónica en condiciones normales es difícil, imagínate ahora con gente que tuvo COVID o que no sabe que tuvo COVID y de repente van a empezar a tener problemas muy serios que los van a afectar, que van a producir afectaciones en su desempeño laboral. Vamos a tener realmente un golpe sobre la productividad de la gente, en sus relaciones familiares, en sus relaciones de pareja. No se vienen tiempos buenos en el planeta con las secuelas de COVID. Y los gobiernos que no tengan una política bien implementada para diagnosticar y para tratar estos pacientes, pues, van a estar en problemas muy serios, ¿eh? Esto es algo que ni siquiera está viendo tal vez en este momento el gobierno mexicano, las autoridades de salud. No, definitivamente no. Y como te lo comenté, alguna vez me habían respondido con una serie, un puñado, no más de 6 o 7 centros de investigación que tenían protocolos así como de médicos que querían hacer una investigación al respecto, pero no una política de detección abierta y, proactiva. Entonces la expectativa no es buena, doctor Javier Tello, porque si se hizo un mal manejo, si no se tiene en el radar de lo que puede venir en el sistema de salud mexicano con las secuelas del COVID, si no se puede diagnosticar, entonces el escenario no es para nada positivo. No, pero para nada. Mira, yo te lo pregunto a ti personalmente. Seguramente tú conoces por lo menos 4 personas que tienen alguna afectación post-COVID, que las conoces, que sabes que tuvieron COVID y que no se han sentido bien desde que tuvieron COVID, o que se les olvidan las cosas, o que están teniendo un rendimiento muy bajo laboralmente, o que se les fue el gusto o el olfato y no lo han recuperado bien, alguien que tuvo una afección del oído, hasta personas que definitivamente están llegando con problemas de trombosis. Y vaya, todo esto que se sabía que iba a tener un impacto, en muchos países está haciendo ya forma parte de las políticas. El poder diagnosticar a las personas que tuvieron COVID va a ser un problema, sí, para la cobertura de los servicios de salud, para las aseguradoras en esos países como Estados Unidos, como Canadá, que dependen mucho de los seguros, y aquí en México no tenemos ni A ni B. Los pacientes pueden llegar un día con un malestar al centro de salud y no estoy seguro que alguien esté dando en este momento de manera sistemática un seguimiento a si fue una enfermedad post-COVID. ¿Qué recomendación podemos darle a la gente que tiene estas secuelas, que seguramente sospecha que tendrá estos problemas o los tiene ya, y en la situación del sistema de salud en México, que es bastante precario? ¿Qué recomendación le podemos dar? Mira, yo creo que antes que nada, que cualquier persona que tenga cualquier síntoma de cualquier enfermedad tiene que acudir siempre con su médico. Y esto me refiero antes que nada seguramente a lo que menos se nota, pero más se ve de manera personal, que son las afectaciones neuropsiquiátricas. Cualquier persona que sienta que está rindiendo menos en su trabajo, que se siente deprimido, que no tiene ganas de hacer nada y que sabe que tuvo COVID, que acude inmediatamente al médico para que lo refieran a un psiquiatra, ¿no? Cualquier persona que se supiera que tuvo diabetes o tiene diabetes, que es hipertensa, que tiene problemas de sobrepeso y que no se está sintiendo muy bien, que tiene dolor de cabeza o que tiene algún tipo de síntoma, que acuda a revisarse con un médico. Las personas que han tenido o que tienen un inmunocompromiso, que están en tratamientos oncológicos, que tienen HIV, las personas que tienen problemas inmunológicos como el asma, todos deberían estar haciéndose revisiones y acudiendo al médico por lo menos durante estos años para que vean que no vayan a empeorar de sus condiciones base. Ya, pues entonces ahí está la alerta, la recomendación, y de verdad quien tenga alguna secuela de esta o de cualquier otro padecimiento hay que acudir y buscar atención médica inmediata, ¿no? Muchas gracias, doctor. Siempre, como en todos los casos. Gracias, doctor Javier Tello, muchas gracias. Un abrazo, Alejandro, que estés bien. Igualmente un abrazo.